Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Comic Factor CR. Hoy, viernes 13 en 2020. Qué miedo, ¿verdad? A como va este año, cualquier cosa puede pasar esta noche. Pero una cosa que es fijo que va a pasar esta noche es que vamos a hablar de cómics. Uy, sí, y eso no trae nada de mala suerte. Aquí con ustedes, Malcolm Arias y también Yo, Hudson Montero, y bienvenidos una vez más a un programa más de Comic Factor, el programa donde hablamos, bueno, de cómics, películas de cómics y también de mundo geek, y ocasionalmente damos temas de opinión personal. Y casualmente hoy, vamos a tener un programa diferente, va a ser un programa un poco diferente, un programa de hecho bastante especial, porque vamos a tocar un tema que tiene que ver con cómics, por supuesto, pero que no, de hecho no habíamos tocado, salvo tal vez en alguna ocasión muy esporádica. Y pues como les contamos la semana pasada, estuvimos hablando de Capitán América, por motivo de que estábamos hablando de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, habíamos hablado en algún momento de películas de personajes de más terroríficos, bueno, superhéroes más bien, más terroríficos de los cómics, con relación a Halloween, etcétera. Y esta semana hay un acontecimiento que, si bien es cierto, tal vez muchos no lo saben, que ya lo van a saber, ha tenido su influencia en el mundo de los cómics. ¿Y cuál es el acontecimiento de la semana, Malcolm? Uf, my PlayStation 5 salió, bueno, salió en Estados Unidos. Oficialmente el lanzamiento fue ayer. Ay, yo quiero conseguir PlayStation 5. No me puedo esperar. Qué abrazo. Pero por eso mismo ha habido videojuegos que han llegado a los cómics. Entonces hoy quisimos dejar un tema por ahí el asunto, era algunos videojuegos, pero también en general queremos hablar todo aquello del mundo geek que han logrado llegar a los cómics, ¿verdad? Y eso sí, son muchas cosas, pero esta noche no vamos a hablar de todo eso porque nos daría hasta el sábado 14, de hecho, para seguir hablándolo, y solo tenemos una hora, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar algunos. Y desde luego, queremos escuchar lo que ustedes que nos están viendo en este momento tengan que decirnos, opinar sobre eso, ¿verdad? ¿Qué series o qué videojuegos conocen ustedes que ha llegado a los cómics? Queremos escuchar lo que tienen que decir cada uno de ustedes. Mira, dice, nos saluda Franco Nacarato, dice que saludos, siempre viéndolos acá, y ve lo que nos dice. Qué ganas de Bienvenido. tener plata para el Play. Sí, ¿verdad? Pero eso pega duro. Sí, esa cuestión sí pega duro, ¿verdad? Ojalá uno pudiera tener esa plata a comprarlo, pero por el momento ni modo, no queda más Claro, que comenzar a ahorrar, agarrar parte exacto. del aguinaldo y aún así no alcanza. De hecho, miras que, bueno, primero que todo, estuvo muy interesante, bueno, a recordarles que estamos como siempre en vivo, tanto en la página de Comic Factor CR como en la plataforma de Voces por Media Calle, para que sigan tanto cualquiera de las dos páginas y ahí pueden siempre seguir no solamente nuestro programa, sino todos los programas de los que cuenta la parrilla de Voces por Media Calle. De hecho, anteriormente estuvieron los compañeros de Sin Cable, que estuve viendo el programa y estuvo muy interesante. De hecho, hicieron mención a nosotros porque estaban hablando de películas animadas para ver en las plataformas de streaming, creo que específicamente en Netflix. Y mencionaron la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Entonces, otro día podemos hablar de esa película animada que se las trae. Ya tiene creo que 2 años, me parece, que se estrenó. Es bastante buena. ¿Sí? Y por el otro lado, para que sepan, después de nosotros, a las 8 de la noche, está el programa de Franklin Vargas con todos sus personajes, en broma y en serio, que por cierto aquí me están informando que el programa de hoy está pregrabado por aquello. Entonces, porque como el programa de Franklin es tan dinámico, yo de hecho he sido partícipe incluso del programa de mandar por ahí alguna broma o algún comentario así como jocoso para que él lo involucre a uno. Entonces, por aquello, si alguno está esperando el programa, para que no se extrañen de si andan algún mensaje que no le respondan, etcétera, es porque el compañero Franklin hoy tenía un compromiso. Entonces, el programa está pregrabado para que lo sepan. Y después de En Broma y en Serio, sigue Así Chileamos a las 9 de la noche. Entonces, también para que se queden con toda la programación de fin de semana, es viernes y el cuerpo lo sabe.
Sí, sí, es un viernes lleno de emociones, ¿verdad? Y lo puedes encontrar aquí en Voces por Media Calle. Qué bueno. Perfecto. Bueno, entonces no sé, Malcolm, si entramos en materia. O si querías, Entramos en o si querías aportar algo más del PlayStation. Bueno, No, no, no. de hecho, nada más valga la aclaración, mencionamos, no, porque la idea del programa nació por la salida del PlayStation. Entonces, originalmente el programa iba a estar como Ah, un sí. poco orientado hacia videojuegos que llegaron a los cómics. Lo que pasa es que yo le decía mal, como bueno, yo no soy como el más gamer del mundo, sí he jugado algunos y me gustan, pero entonces decidimos ampliar el espectro del programa y en lugar de dejarlo solamente en juegos, sino que vamos a hablar de otras cosas. Sí, yo sé que vos sos un fiebrazo. Entonces, vamos a ver, no solamente va a ser o sea, vamos a orientarlo no solamente en videojuegos, sino en pues videojuegos, series, juguetes y demás que empezaron por algún propósito y eventualmente terminaron convirtiéndose en cómics. Entonces En lo vamos cómics. a orientar el programa por ese lado, más o menos. Exactamente. Entonces, y de esto hay mucho, ¿verdad? O sea, es que es increíble cómo el mundo geek en general, ¿verdad? Hablando de series, de películas, de juguetes, de fábulas, ¿verdad? Series animadas, cómo llegaron a influenciar los cómics, ¿verdad? Porque también pasaba al revés y podemos hacer un programa algún día de cómo lo de los cómics pasó a series, cómo pasó a películas, cómo pasó a incluso a series de Netflix, ¿verdad? Pero hoy es al revés, ¿verdad? Y es increíble la cantidad de cosas, digamos, de películas de todo que nosotros vemos y nos encanta. Ah, pero también hay una versión cómic que puedes buscarlo y puedes leerlo y de todo. Si no te bastó la película, de ahí está la versión cómic. Entonces, y ahí siguen las aventuras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy nos pareció, ¿verdad? Como un tema bastante interesante, ¿verdad? Entonces, yo creo que para ir comenzando, tal vez lo que podemos comenzar, tal vez hablando, es uno de las, tal vez de lo más grandes de las series que han habido, o películas o propiedades. Ah, bueno, ahí veo que Manuel acaba de escribir hacia la cámara. Sí, Aquí. que ahí nos dice más Olis y dice que si hubiera buscado una gorra. Sí, es que no sé, como que hoy el pelo anda como muy rebelde, no sé qué es el asunto. La pandemia, es la pandemia, Entonces, porque la ya tiene cuántos pandemia. meses de no volarse el pelo. No, 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 yo sí me recorté el No, pelo usted no después me de como dijo, 7, 8 meses. sí, usted me dijo que no se lo había volado y aparte de eso, malagradecido porque le ofrecí ayudarle con esa situación y no Mm, quiso. mm, no, hay solo una persona que me puede cortar el pelo, nada Ma, yo más. me lo corto yo y vea que todavía que me quedan. Va a desconfiar de mis talentos. Sí, porque yo no me veo pelón, perdón, Mae. Sorry. No va a suceder. No va a suceder. Por cierto, le cambiaste algo al micrófono, ¿no? No, 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 no. No, es ¿Qué? que por un momento, hubo un momento en que te escuché la voz como más grave. No, no Ajá, sé en si es un serio. efecto del micrófono. Seguro el efecto del micrófono. Ah, Sí, ok, ok. es que estoy usando este micrófono desde la semana pasada, pero en fin. Bueno, Listo, pues. para hablar de ¿verdad? La primera de las series que queremos hablar el día de hoy, que encontró su manera de llegar a los cómics a duras penas, pero llegó, es Star Wars. Bueno, serie de películas. Bueno, películas, correcto. Porque nace como obviamente película, pero ojo, ojo la historia. Originalmente, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que la película salió el 25 de mayo de 1977 y la intención de George Lucas es que antes que se estrenara la película, él quería que saliera el cómic, era la intención original de él. Pero resulta ser que en el 75 él se acerca a Marvel y le ofrece a ellos la propiedad y Stan Lee le dijo que no. Stanley le pareció que era una pérdida de tiempo, no le gustó la idea. Vea, es de las pocas veces que uno podría decir, Stanley se equivocó, porque Stanley está totalmente en contra, pero el que era el editor en ese entonces, Jim Shooter, dijo, me parece genial, pero no pasó hasta que en el mismo 77 sacaron el primer cómic. Sacó antes, el cómic salió en abril, la película en mayo del 77, pero no hicieron el cómic
sin garantizar que habían conocido por lo menos algo de la película. Entonces, Marvel logró ver como un preestreno de la película y dijeron, ¿nos parece? Asignaron a un dibujante, un escritor y sacaron el primer cómic el 12 de abril del 77. Entonces, aunque el cómic salió antes de la película, no es el cómic que influye no es el cómic que influye a la película, fue la película que llegó siempre a influir el cómic. Aún así, el cómic salió primero, ¿verdad? Siempre salió como George Lucas quiso. Ahora, hoy en día, obviamente, como ahora todo lo que es Lucasfilms, ¿verdad? Lucasfilms le pertenece a Disney, desde luego Marvel, usted puede encontrar los cómics con Marvel, ¿verdad? Y de hecho, uno de los mejores escritores que tiene Marvel asignados, que es Jason Aaron, está escribiendo cómics de Star Wars. Si no lo han leído, si no lo han buscado, búsquelo. Es una joya actualmente todos los cómics que hay. Es una maravilla, no se pueden perder eso. Y ojo, un tip. Resulta ser que lo que no logran meter en las películas ni en las series de Star Wars, o sea, todo lo que hace falta rellenar sale en los cómics. Entonces, cualquier misterio que hay, ¿verdad? De que uno entiende por qué, ¿cómo se llama? Algún personaje dijo tal cosa, hizo tal cosa, por qué salió de tal manera. En el cómic lo aclaran. Entonces, es la forma muy viva de Marvel para obligar a la gente a comprar los cómics, pero igual vale la pena leerlos. De hecho, bueno. no, pero bueno, de hecho hay que decir que también Star Wars es una franquicia, bueno, para claramente ya la gente lo sabe, pero Star Wars es una franquicia tan, ¿cómo decirlo?, tan exitosa, ¿verdad? Bueno, dependiendo, ya eso es un punto de vista debatible, si alguien dice, bueno, es que la última trilogía no me gustó la segunda, etcétera, pero ya eso es un tema completamente aparte. Bueno, aquí está la portada del cómic, el número 1, si es cierto o mal, que este es el primero, el de 1977. Ese es el primerísimo, el primero, exacto. El que salió, sí, en abril. Sí, pues sí. Y este es otro ya más adelante de noviembre. No, que decía que en el caso de Star Wars es una franquicia pero tan exitosa que pues han habido incluso, bueno, juegos de video y ha trascendido a muchos otros puntos, ¿verdad? Entonces no es de extrañar. Sí, no, efectivamente, no es de extrañar lo increíble que es esa serie. Ahora, vea qué curioso, Marvel registró ganancias, o sea, con estos cómics que ven aquí, generó ganancias solo los primeros 2 años. 77, ya no. 78, no. Después los demás años no. Cuando tocó renovar contrato en el 86, Marvel dijo, ya no queremos nada con la propiedad. Y no quisieron renovar más. Entonces, ¿qué pasó después? Que Dark Horse hizo cómics de Star Wars, recogió la licencia, tuvo la licencia y publicó los cómics. De ahí es donde sale The Old Republic, ¿verdad? El famoso República Vieja, la República Vieja, o sea, toda la historia que pasó antes de las historias de Star Wars. Incluso hasta saca lo que hubiera sido la trilogía reciente, episodios 7, 8, 9, sacaron historias también del futuro. Al final, cuando cuando Disney lo compró, Disney dijo, todo lo que salió en Dark Horse es leyendas, no es canon. Solo canon lo que Marvel saca. Punto. Ok. Sucios. Listo. Valga la aclaración para explicarle tal vez a la gente por aquello, ¿verdad? Que hay personas que igual no saben qué se refieren con el término de canon. Canon es todo aquello que es, ¿cómo decirlo? Que es parte de la historia base o del universo base de una publicación. Entonces, por ponerles un ejemplo, digamos, las películas, por ejemplo, las de Superman de Christopher Reeve, son parte del universo de DC, pero no necesariamente son canon con el cómic. De hecho, tienen cuestiones que son a veces muy sin sentido. Por ejemplo, entonces en el caso, digamos, de Star Wars se entiende como universo base, lo que ha pasado en las películas, y ya las otras publicaciones que han existido, algunas son canon, otras no son canon. Es decir, o sea, no son parte de la historia base. El universo, que es lo que llaman a veces el universo expandido y ese tipo de cosas. Nos dice nuestro querido amigo Andrés Herrera que cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es, mira, se me olvidó poner darle rotación al banner, qué pena.
El tema de hoy es el mundo geek en los cómics. O sea, hoy estamos hablando de todo aquello que ha llegado a ser parte de los cómics y que empezó en algún otro universo, ya sea videojuegos, películas, series. Entonces vamos a hablar de algunas como por encima para mencionárselos a la gente. Porque, digamos, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, no saben o desconocen totalmente de que Star Wars tiene su universo propio en los cómics. Si bien es cierto, universo, Star Wars es un universo muy amplio, por ejemplo, desde las películas, las series, como por ejemplo ahora de Mandalorian, los juegos de video, pero hay personas que al día de hoy no saben que existen cómics de Star Wars. Entonces estamos hablando un poco de eso, como para enseñarles o mencionarles algunas cosas que han trascendido a los cómics, y pues si les interesa de incluso leerlo, pues pueden ir a meterse al internet o de pronto tal vez al darknet y tal vez ahí se lo encuentran en algún universo oculto. Ma, Y eso sí es y bien lo pueden oculto. descargar. Ay, ahora resulta que nadie se mete en el Darknet. ¿Qué tal? ¿Vos? Yo no. A todo perro flaco se le pegan las pulgas. Ok, eso me suena como una confesión, pero sigamos. Sigamos. Bueno, otra serie que queremos hablar también que se encontró su camino hacia los cómics es Cazafantasmas, Ghostbusters, que de hecho es un cómic que yo aún leo a la fecha de hoy. Bueno, los actuales que salen en IDW, ¿verdad? Las publicaciones de IDW. Entonces, pero antes de eso, hay que recordar que primero Cazafantasmas nace como película en el 89, como una idea del actor Dan Aykroyd, que es el que sale como el personaje Ray Stantz, y de Harold Ramis, que en paz descanse. Entre ellos dos, bueno, Harold Ramis fue el que interpretó Egon. Entonces, ellos dos son los que hicieron la primera película de Cazafantasmas. Prácticamente ellos escribieron todo. Y de ahí, el mismo 84, salió la serie animada, The Real Ghostbusters, o Los Verdaderos Ghostbusters. Ese nombre salió por motivos de que ya existía desde antes los derechos a los Ghostbusters. Ya existió como serie, creo que en los 60, 70, creo que 70 fue, que había una serie televisiva, no duró mucho, pero había una serie televisiva, y sacaron una fábula a la misma vez, que se llamaba también Cazafantasmas. Entonces ellos a la serie animada le cambiaron el nombre a The Real Ghostbusters, como los verdaderos cazafantasmas, y de ahí nació el cómic. Pero el cómic no sale hasta agosto de 1988. Y salió primera vez con la publicadora que se llama Now Comics, que ya no existe, y Marvel luego compró la propiedad casi inmediatamente. Entonces, de ahí entonces, Daisy Marvel se quedó con la propiedad hasta recientemente que IDW lo compró. Entonces, aquí están los cómics que tenemos ahí de Cazafantasmas, algunos de los viejos, ¿verdad? Del Sí, 88. es que los que quería mostrar eran los originales, que precisamente sí, son del 88, y como ven el diseño gráfico es muy, muy, muy similar a la serie animada, que como bien lo decía, se llamaba The Real Ghostbusters. Para los que no saben o se preguntan por qué lo del tema del The Real, es como vos decías, existió una serie animada que yo no sé exactamente qué tan vieja era, pero yo creo que sí, yo de niño la vi, que se llamaba Ghostbusters, era la que vos dices, es la que salía un gorila. Sí, 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 sí. Que eran dos tipos, uno rubio, el otro andaba Correcto. siempre con una gabardina, como con un sombrerillo como de aviador, y De la había serie. y había un gorila que era el que los acompañaba. Entonces esos eran los Ghostbusters, que eran, sí, yo en algún momento vi la serie, era divertida, pero sí, comparada yo decía que raro, porque esa es otra versión, porque en ese momento uno, pues, niño y no existía internet ni nada, no había cómo investigar y no, también nadie le explicaba a uno. Sí. Entonces uno no entendía que eran, como era por otra licencia, y esto realmente era la licencia que pertenecía a la película homónima, que eran de sabía el fantasma de Malvavisco, y eran los cuatro personajes, Peter, Ray Stantz, Egon Spengler y el moreno que no me acuerdo cómo era que se llamaba. Winston Sedmore. Winston, correcto. Entonces, esa era la licencia. Sí. Dice Manuel que él no se mete en palos en el Darknet. Eso dice él. Ah, sí, no, 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 no. Ve, es que él es inteligente. Yo lo dije en broma, yo ni ¡Hey! siquiera sé qué es eso. Y ahí te manda saludos tu amigo JD, bueno, no sé Fallas. si JD, Monestel. Sí, qué Tenía ratillo de no bebé. conectarse, creo. Sí.
Y hace rato que no hablo con él tampoco. Tenemos que hablar ahí un día de estos. Pero sí, ¿cómo se llama? Sí, es que esa serie animada que decís era los personajes que salían, el machillo y el gordillo, los dos eran hijos de los personajes originales que salieron en la serie televisiva de los años 70. Por eso, Ah, entonces ok, era ok. una propiedad ya existente. Pero cuando Dan Aykroyd y Harold Ramis hicieron la película, le pusieron Ghostbusters, pero no vieron bien que la propiedad ya estaba con licencia, pero no les afectaba a nivel de cine. Sí les afectó a nivel de serie animada, porque como ya la otra gente habían sacado muy recientemente, ¿verdad? O sea, reciente al que salió la película, la serie animada, entonces ellos tuvieron que cambiar el nombre por cuestiones de derecho de autor. Solo a la serie animada, a la película no, porque no les afectaba. Ah, ok, ok. ¿Ves? Eso era interesante. Esa parte no la Sí, conocía. Dice Monestel que sí. manda huevo. Ay, sí, sí, yo sé, tenemos que hablar, mae. Ahí tenemos que hablar. Andas Ahí perdido. inventamos un motivo. Buenísimo. Sí, Listo. sí. Bueno, otra que dicen que esta, escuché decir un día, y voy a hacer el acto confeso de quien lo dijo. No, no hay ningún problema en Ah, decirlo, pero lo voy a hacer. dígame. Yo escucho mucho Teletica Radio porque durante el día pues, es lo que más escucho, ¿verdad? Entonces, y principalmente me gusta mucho escuchar los programas de deportes. Entonces escucho, escucho los dos programas que tienen en donde casi siempre está Jorge Martínez. Y el mentado J es un seguidor confeso de Star Wars. Entonces un día estaban hablando de, alguien mencionó una serie que se llama, bueno, una serie de películas que se llama Star Trek. Él dice que Star Trek es, si te gusta Star Wars, no te puede gustar Star Trek, pero dice que es como ser aficionado al Atlético de Madrid o al Real Madrid, o sos de uno o sos del otro, porque no, como que la gente no le gusta. Yo no sé, yo no, eso para mí es nuevo porque yo realmente nunca he visto Star Trek. He visto un par de películas y me parecen interesantes. Pero bueno, a lo que nos Sos atañe a nosotros es que ofendido. casualmente Star Trek también ha tenido su camino en los cómics. Creo que originalmente, Mike, vos que sos el que maneja un poco más los datos, ¿qué es lo que tenés ahí? Voy a cambiar la cámara otra vez para que se vea. La Para que sea medallilla, mae. ah, Star Trek. Aquí lo tengo aquí en el escritorio. eso es como esa es la insignia de la De la tripulación, insignia. la insignia de la tripulación del Enterprise. Sí, Ok, sí, a mí sí me encanta. sí, Ujú. bueno, y contame entonces de los cómics. Yo sé que eran parte, creo que eran o son parte de DC. Actualmente DC publica, bueno, desde hace muchos años, más bien, DC viene publicando los cómics de Star Trek, aunque IDW publica una porción que creo que es el que ellos publican, es basado en la serie que sale en Netflix, que es el Star Trek Discovery, pero DC es el que ha sido como que el que ha predominado siempre las publicaciones, el que tiene la licencia para poder publicar los cómics y ha publicado durante muchos años, ¿verdad? Porque como ustedes saben, la serie sale por primera vez en el 66. Duró nada más 3 temporadas, estaba programada para 5 temporadas, pero solo duró 3. Y fue más o menos popular, pero no pegó tanto. Aún así, el cómic salió el año siguiente del estreno de la serie, en el 67. Fue la primera vez que salió el cómic de Star Trek. Y desde entonces, Star Trek ha estado como que lo publican unos años, lo quitan, lo vuelven a poner, lo quitan y están en ese plan. Hoy por hoy, DC es el que más publica. Incluso, y eso es un toque buenísimo para el que le gusta, porque tenemos que hablar de crossovers un día. Hubo un Ujú. crossover entre Star Trek y Green Lantern Corps. Ok, Y ese salió hace unos años. Salió hace creo que unos 5 años, creo que salió ese cómic. Es un crossover. interesante. Entonces sí, es demasiado chido. Son en el espacio, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces es demasiado interesante eso. Y desde luego, ¿verdad? DC tiene el derecho a poder hacerlo, ¿verdad? Sí, porque los dos Entonces, personajes son Star de Trek, ellos. Ujú. por supuesto, ellos pueden. Tienen todo el derecho a hacerlo. Ahora que, Entonces, esos son los toques sí, chidos. ahora, de hecho, ahora que mencionas, se me acaba de venir un ejemplo a la mente de algo que
que igual no es, bueno, vamos a ver, es parecido y de hecho involucra a DC, o más específicamente involucra en este caso a Warner Bros., que son los dueños, bueno, para los que creo que en algún momento lo mencionamos, pero para los que no saben, AT&T son los dueños de Warner Brothers y de todo lo que tiene que ver bajo la firma de Warner Bros. Y Warner Bros. Son los dueños de HBO, de Cinemax, de propiamente de DC Comics, de AT&T. Entonces, es un conglomerado enorme. Entonces, algo que, por ejemplo, la gente no sabe es que la película, bueno, voy a leer dice, para no perder el hilo de lo de Star Trek, dice Manuel Hernández que a él le encantan las nuevas pelis. Vos sabes que yo no las he visto, me las super recomendaron. No, pero no he tenido chance de verlas. Tengo que sentarme a verlas. Es que ni siquiera he visto las viejas, pero las voy a ver. Y dice Monestel que cuál creen que es más buena, Star Trek o Star Wars. Y que él dice que sería un buen debate. Es un buen debate. Eso es todo un capítulo. Tenemos que hacer un capítulo, ¿verdad? Star Trek versus Star Wars. Eso podríamos planearlo e invitar a algunos de los seguidores o los Beernautas, si alguno se quiere conectar, los podemos invitar y abrimos debate. Nada más déjenos planearlo para ver, porque eso sí hay que hacerlo con cierto orden para ver cómo, por el tiempo y eso, para que todos tengan su oportunidad de participar y que nos rinda la hora. No, que ahorita que mencionabas esto de DC, que hizo que DC hizo el crossover en cómics de Star Trek con Green Lantern Corps. Hay otra cosa que digamos, vamos a ver, aquí estamos hablando de cosas que incluso han trascendido los cómics, pero voy a dar un ejemplo de algo que de los cómics pasó a la película, pero nadie sabe qué es, o bueno, nadie sabe, no, hay mucha gente no sabe que es de cómics porque casualmente no tiene nombre homónimo, y es el siguiente: Matrix. La película nace de una idea que es de un cómic de Grant Morrison que se llama Invincibles, si mal no recuerdo. Y la historia de Invincibles es básicamente la historia de Matrix. Es algo muy similar. Sí tiene sus diferencias, pero básicamente, así en términos, los hermanos Wachowski, o las hermanas Wachowski, porque ya ahora no son hermanos, las hermanas Wachowski hicieron literalmente un plagio de la idea de ese cómic Invincibles y lo llevaron a la pantalla grande con el nombre de Matrix. Lo que pasa es que Grant Morrison no puede demandar a las hermanas Wachowski por haber hecho un plagio, porque la película Matrix o la trilogía Matrix es propiedad de Warner Bros. Y Warner Bros. Son los dueños de DC Comics. Entonces es como que usted quiera sacar a su papá de la casa. ¿Cómo hace? Usted no puede. Exactamente. Pero él mismo lo ha dicho, o sea, la idea de Matrix nació de mi cómic. Entonces es algo interesante, o sea, fue digo yo, o sea, y lo pudieron hacer sin temor a que los demandaran ni nada, porque al final del día es la misma empresa. Claro, dato curioso. Claro. Sí, mira, para tal vez rápidamente retomar eso que hicieron la pregunta, el versus, ¿verdad? Se ríe. Seguro sí, sí. Entre lo de Star Trek y Star Wars, ¿cuál es mejor? Mira, yo creo que eso va por gustos. A mí me gusta más Star Trek que Star Wars, aunque me gusta mucho Star Wars, pero yo creo que va mucho por gustos, porque las dos propiedades son distintas. Lo más parecido es que en título dice Star y están en el espacio. De ahí por fuera, las similitudes se acaban. O sea, hay mucha diferencia. Hay un poco de tema política en ambos, pero es más fuerte por el lado de Star Trek, pero igual, yo creo que va por gustos. Yo digo Star Trek. Es lo que más me gusta, pero en fin, son gustos. Sí, yo realmente es que Star Trek sí he visto como 2 películas de las viejas donde sale Patrick Stewart y me han gustado. Me acuerdo que vi Insurrección hace muchos años y me pareció una propuesta bastante interesante, pero creo que Insurrection no es como la mejor de esa saga, y tal vez por eso no le tomé tanto cariño como para seguir viendo más películas. Pero tiene una propuesta interesante. Lo que pasa es que yo creo que es un tema de, bueno, digamos, yo no podría opinar cuál es mejor porque no conozco mucho Star Trek, entonces mi voto sería muy parcializado. Lo que pasa es que yo creo que ese es el tipo de cosas en las que muchas veces no es un tema tal vez de cuál es mejor, sino es un tema de cuál puede ser que a usted le guste más. Por ejemplo, como lo que hemos hablado, ¿cuáles cómics son mejores, DC o Marvel?
A mí me gusta más DC, porque crecí leyendo DC y siempre mi inclinación ha sido mucho por DC. Pero Marvel tiene muchas cosas buenas y a mí hay personajes que a mí me encantan. A mí me encanta Iron Man, me encanta Spider-Man. Digamos, y las películas de los Vengadores ni hablar, o sea, entonces es un tema de que, pues sí, que tal vez hay mejores eventos en DC o han habido más eventos buenos en DC que en Marvel, pero ¿quién le pone la mano, o sea, quién le quita un mérito, por ejemplo, a Civil War? No la película, el cómic, por ejemplo. El cómic es O bueno. House of M, por ejemplo. O sea, entonces es un tema de, no es un tema de cuál es mejor, es cuál te gusta más o qué quieres leer. Entonces, pues eso. Yo invito al debate y a la discusión sana. Sí. No irse al extremo de eso, pero hay gente que sí se va muy a lo fanático. Claro. Bueno, ¿cuál sigue? Tenemos una lista grande, de hecho, nos hace falta bastantes de los que habíamos pensado. Tuvo que sacar Mortal Kombat. Espérese, voy a banear a Manuel porque vea lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que Joe Hudson, Star Trek es cultura general, igual que Goku. Ustedes saben lo que yo pienso de Goku, lo he dicho hasta el cansancio, así que no voy a... Manuel, bajo los puntos. Y voy a ignorar tu comentario. My top fan. Sin duda. Es el top de los fans. Nada más para que sepan y para que los que antes de que alguien me salga con el típico Goku le parte la cara a Superman, les voy a decir algo. Akira Toriyama, que fue el creador de Goku, él mismo llegó y dijo que en una pelea entre Goku y Superman, gana Superman. Y creo que lo hizo de una decisión salomónica, porque él dice que el verdadero superhéroe es Superman, porque fue el originario a todos. Entonces, él lo dijo. No lo dije yo, lo dijo Akira Toriyama, para que lo investiguen. Igual saben que no me gusta Goku, entonces, Manuel, eso fue un golpe bajo, entre compas, manda huevo. Ahora bien, vamos a hablar de Mortal Kombat, ¿verdad? Y sí, como pueden ver, hay cómic de Mortal Kombat, porque originalmente, como bien saben, esto no hay duda, es un videojuego. Todo el mundo conoce el bendito videojuego, ¿verdad? Y ahora que está Mortal Kombat 11, que de hecho, voy a ser muy sincero, no lo he comprado y estoy con ganas de conseguirlo. Está demasiado chido. Pero Mortal Kombat sale en el 92. Entonces, desde el 92 esa franquicia ha existido y de todo, y hoy por hoy podemos decir que sí, existen los cómics. De hecho, es interesante porque, ¿cómo se llama? DC prácticamente hoy en día tiene esa propiedad, esa licencia, e incluso ha hecho crossovers en cómics entre personajes de DC con Mortal Kombat. Es una cosa increíble. Pero en fin, Mortal Kombat obviamente estuvo en manos de varios publicadores antes, desde el 94 que sale el primer cómic, estuvo con Dark Horse y varias empresas. DC ahora es el que tiene casi que la exclusividad, ¿verdad? Prácticamente, y solo suelta la licencia a veces, sí, ¿verdad? Me imagino ahí con negociaciones que hacen, pero DC es el que tiene absoluto derecho a hacer cómics de Mortal Kombat, ¿verdad? Sí, de hecho... Qué buen juego. ¿Ah? Qué buen juego. Finish him. Me tiene, bueno, ya me llovió, por hacer los comentarios. Bueno, dice Monestel que sorry, que gana Goku. Bah, no me interesa. Anyways, dice Monestel, esta pregunta es para vos, madre, porque dice Monestel, es que el comentario es largo, nos va a tapar, pero no importa. Que dice, no importa. Gente, mi hermano está viendo esta serie Heroes, que creo que se llama. Dice que él que no la vio, pero que le pareció interesante, aunque no tiene idea si pertenece a alguna casa de cómics, o es por aparte. No, esa parte no pertenece a ninguna casa en particular. De hecho, sí es influenciado por X-Men, ¿verdad? Tiene obviamente esa nota X-Men, pero no es de ninguna casa, así como de DC Marvel, no. Ok, no perfecto. Manuel, no joda. Dice Manuel que Goku destruye mundos, no me importa. No me interesa. Te vamos a tener que hacer un capítulo sobre eso, Goku y todo. Sí, no le des aire, mae. Bueno, para los que no saben, He-Man y Masters of the Universe también es un cómic. De hecho, para los que no saben, He-Man empezó como realmente una venta de juguetes y la serie animada era una publicidad larga, tipo lo que pasó con
con Transformers, que de hecho Hasbro hizo los juguetes y las series como tal eran una publicidad larga para vender los juguetes, pero para los que tuvieron juguetes de He-Man, yo me declaro culpable. En esa época, los juguetes de He-Man todos los muñecos traían un pequeño cómic que tenía una historia. Y Sí. después fue tal el éxito que trascendió a los cómics como tal. Y hoy día el dueño de la franquicia de He-Man es DC, que de hecho DC tiene los derechos de He-Man y de Thundercats. Y esta portada que está ahí fue el crossover que se dio hace creo que fue como año y medio. Y que tengo entendido que fue bastante bueno. Yo no lo he leído el crossover, más sí vi algunas viñetas del primer número. Me dio un poco de cólera porque en el primer número matan a He-Man. Pero bueno, después vuelve a salir, entonces es interesante. Sí, no, y eso es viejísimo, eso es del 82. Desde entonces, ¿verdad? Imagínate los cómics y los juguetes, la serie, desde entonces, y aún resuena hasta hoy, ¿verdad? Porque hoy en día han sacado juguetes nuevos y hasta una nueva película que viene y todo, ¿verdad? Es increíble. Y sí, hablando otro que ha trascendido mucho. Sí, Transformers, que bueno, Transformers ha sido todo un éxito a nivel cinematográfico, ¿verdad? Pero Transformers igual, empieza como una línea de juguetes de Hasbro con su serie homónima, que bueno, tuvo sus versiones, creo que tuvo como varias temporadas y entre eso la versión aquella que salían en Cybertron, que el líder no era Optimus Prime, sino uno que se llamaba Rodimus Prime, que era como una vaneta, una Pontiac, y igual, o sea, empezó como una serie animada porque era una publicidad larga para los juguetes y terminó teniendo tanto éxito que incluso llegó a los cómics. ¿Vos te acuerdas quién tiene los derechos de Transformers como cómic actualmente? Hoy en día. Sí, hoy en día lo tiene IDW. IDW, correcto. Sí. De hecho, IDW tiene ellos en el mercado son famosos porque ellos han tomado todas estas propiedades, ¿verdad? Transformers, Ghostbusters, G.I. Joe, de hecho, y Transformers tiene un crossover con G.I. Joe, incluso, porque IDW puede hacerlo, porque son IDW. Correcto. Dice Manuel que él empezó a jugar Mortal Kombat en las salas de juegos en los 80s. Pero sí fue a finales de los 80s. Yo tenía la idea que había sido como en los 90s. Es que yo tengo entendido que no, sí, fue en 92, tengo entendido que salió el primer juego de Mortal Kombat. Street Fighter sí salió en los 80. Sí, es que eso es lo que te iba a decir, es que digamos, yo me acuerdo de haber empezado a jugar Street Fighter cuando yo tenía Super Nintendo, que fue allá por el 93, pero eso era Street Fighter 2, eso era Street Fighter 2 y Street Fighter 2 Turbo, que salió en el 94, pero el Street Fighter original era un arcade, o sea, era una máquina, nunca llegó a consola. Y Street Fighter sí era los 80s, pero yo me acuerdo que cuando salió Street Fighter 2 fue como al tiempo que estaba Mortal Kombat, que de hecho me acuerdo que Mortal Kombat fue toda una revolución porque el juego era con imágenes grabadas, o sea, era con personas modelo, ¿no? Que les tomaban la cámara, o sea, tomaban la fotografía y todo y metían las imágenes en el videojuego. Sí, bueno, no sé, Manuel, si usted tiene, si tenés ahí algo que nos diga, ver, Mortal Kombat, papito. Por favor, compártelo, porque, o sea, lo que yo recuerdo cuando salió en el 92 fue una cuestión que fue una sensación, pero hubo mucha crítica por la sangre que salía y en videojuegos no era común ver eso. Correcto. Y eso fue un tema en los años 90. De ahí es donde nació que le pusieran, hoy en día aún existe un tipo de rating a los videojuegos que para todo público, para adolescentes y así. Sí. Correcto. Pues sí, yo tengo la idea que fue a principios de los 90, pero bueno, está bien. Pero me imagino que sí, Manuel era un fiebrazo porque se le nota que le gustaba. No, me buenísimo. ¿Quién no le va a gustar Mortal Kombat, man? De hecho, yo tenía la idea, y ahora vamos a contarles un dato curioso. Yo tenía la idea de que G.I. Joe, al igual que Transformers y que He-Man, había nacido en los juguetes. De hecho, yo tenía la idea que era el mismo fenómeno, que G.I. Joe
que G.I. Joe sí eran de Mattel, igual que He-Man. Yo tenía la idea de que G.I. Joe también habían nacido como juguetes, que habían sido una publicidad larga, la serie animada, y que eventualmente había llegado a los cómics, como ese, por ejemplo, que vemos ahí, que ese es uno de los first issues. Pero ahora estábamos tras bambalinas, dijo Joe Hudson, hablando antes del programa, y Malcolm me dio un dato muy interesante que nos va a compartir. Ah, sí. No, sorpresa, sorpresa. G.I. Joe es mucho más viejo de lo que podemos acaso pensar. G.I. Joe nace en los cómics en el 42. 1942 salió el primer cómic de G.I. Joe, ¿verdad? Pero claro, casi nadie se recuerda porque era una versión de G.I. Joe muy simple, muy sencillo. Eran simplemente soldados, ¿verdad? Y no era la gran cosa al final del día. Pero después, en el 64, Hasbro compró los derechos para hacer una línea de juguetes basado en ese cómic viejo. Y entonces sacaron, y correcto, ¿verdad? Obviamente los juguetes salieron y eran juguetes, eran unas figuras grandes y se vestían como soldados normales. De nuevo, están basados en el cómic del 42. Y el cómic del 42 nace gracias, obviamente, a las guerras mundiales que habían, bueno, la guerra mundial que estaba en el momento, ¿verdad? Y las dos guerras que Estados Unidos estaba luchando, ¿verdad? Uno con Alemania y otro con Japón. Entonces lo basaron igual, lo hicieron así, figuras que eran soldados normales. Pero el G.I. Joe que nosotros conocemos, que son de los cómics que ahora compartió Joe Hudson, eso más bien nace hasta en el 82, cuando sale el cómic y la serie televisiva y juguetes. Todo salió. Hasbro reinventó toda la cuestión de los juguetes y listo. Y ahí comenzaron a sacar los cómics. Pero ahí, esto es lo más curioso del asunto. El escritor legendario de G.I. Joe es Larry Hama. Ese hombre, por él, G.I. Joe, o sea, todo depende de él. Gracias a él existe G.I. Joe prácticamente hoy en día, porque él fue el que inventó los personajes como Duke, Scarlet, Roadblock, Snake Eyes, era uno de los más famosos, ¿cómo se llama? El comandante de Cobra, Destro, Baroness, todos esos personajes que conocemos, él fue el que prácticamente les dio vida en las páginas de los cómics. Y lo que salía en los cómics influenciaba tanto juguetes como la serie animada. Todo gracias a Larry Hama. Hoy en día Larry Hama sigue escribiendo cómics a veces lo invitan a escribir cómics de G.I. Joe, porque ahora G.I. Joe está en IDW. A partir del 2005 hay cómics en IDW y son buenísimos, son muy buenos. Claro, a mi opinión, mucho mejor los originales de los de Marvel. Sí, De los años los que 80. son más clásicos. Bueno, los clásicos en realidad. Sí, sí. Para mí esos son mucho mejores. Hoy en día han sacado historietas interesantes, pero historias interesantes como Cobra Civil War, que es Tuanis, pero nada como los cuando Marvel lo tenía. Sí, me imagino. Dice Monestel que él no es tan viejo, pero que él cree que Mortal Kombat es de los 90s. Sí, yo también pienso, Sí, porque yo veo que Monestel es como de la edad de nosotros. Más o menos. Bueno, Sí, sí. otra, para ya, porque tenemos que ir avanzando, pues tenemos dos temitas más. Otro que llega a los cómics, vamos a ver, este tal vez no es una sorpresa para nadie, porque ya esos personajes existen en cómics per se, que es básicamente Injustice, el cómic de DC. Sin embargo, lo metimos dentro de este capítulo, este episodio, porque para los que no saben, la historia de Injustice realmente nace como un videojuego, que es el videojuego homónimo, Injustice Gods Among Us, y que hoy día tiene ya su secuela, Injustice 2, y que también en los cómics ya tiene su secuela. Yo no he terminado de leer todavía Injustice, el primero, y después eventualmente creo que me conseguiré Injustice 2, pero para que sepan de dónde va la historia más o menos, básicamente es, no les voy a hacer el spoiler para que si quieren leerlo, lo lean, pero hay un acontecimiento que pasa con un cierto personaje que va y le hace una operación a Superman, en el cual él termina sufriendo una tragedia, y es una verdadera tragedia. Entonces, nuestro querido superhéroe, que siempre ha sido famoso Boy Scout, dice, no, hasta aquí, o sea, no más
no más Mr. Nice, no más el Boy Scout, y se convierte en básicamente un dictador. Básicamente, en pocas palabras, lo que hace es que hace lo que Batman siempre, lo que Batman y el mismo Superman siempre han tratado de no hacer, matar. Y por cruzar esa línea, el tipo se convierte en una máquina de destrucción. Y entonces los personajes del universo DC se dividen en dos bandos, uno que apoya lo que hizo Superman y otro que está totalmente en contra y más bien está a favor de Batman. Entonces es una guerra sin cuartel, es un universo totalitario en el que, bueno, un universo en el que Superman establece un universo totalitario al punto de que incluso se revela incluso hasta contra los mismos Green Lantern Corps. Incluso se alía con Sinestro y el mismo Superman se convierte en un linterna amarillo, y incluso los mismos superhéroes tienen que idear una forma como una droga para poder ellos hacerse igual de poderosos de Superman, para poderlo poner a raya, porque es una cosa, o sea, es pavoroso, pero el cómic es buenísimo, y para los que han jugado el juego y saben que es buenísimo, el cómic es igual o mejor que el juego, o sea, es una cosa increíble. Es un juego básicamente de luchas, ¿verdad? Tipo el estilo Mortal Kombat, del tipo Street Fighter, pero en el que vas con modo historia, entonces vas ganando peleas y te va montando la historia y todo. De hecho, creo que la historia incluso la pueden buscar en formato película, creo que en YouTube está, y dura como 2 horas. Lo pueden buscar, lo pueden ver y es buenísimo. No les cuento mucho como de qué es lo que pasa exactamente para no hacerles el spoiler por si quieren leerlo, pero es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, porque el capítulo hoy es sin spoilers. Sí, y el último que queríamos hablar es de este que les vamos a presentar por acá, que si quieres vos vas explicando, Malcolm, de qué va. Sí, para no perder una tradición que hemos hecho aquí en Comic Factor, vamos a hablar sobre una película animada basada en los cómics, porque precisamente, no sé si lo conocen, salió, si no me equivoco, en 2014, Suicide Squad, Assault on Arkham. Esta película está basada en la serie de juegos que algunos de ustedes ya tal vez lo han jugado, de Batman, Arkham Asylum. Arkham Origin, Arkham City, está basado en esos videojuegos que, vea, el que no lo ha jugado, o sea, se está perdiendo de unos juegos que son espectaculares, porque, o sea, yo los tengo, a mí me encantan, de hecho, y porque uno es Batman, pero todo ese ambiente, más, yo no sé, deberíamos organizarnos. Bueno, no, más, después de COVID. O sea, ¿qué? 3 años más aquí guardado, me huevas. Ay, mae, sorry, mae. Hay que obedecer el ministro de salud, mae. Tienes razón. Entonces, tomaron elementos de esos videojuegos, de esa serie de videojuegos, y lo utilizaron como la base de la serie animada. Pero en la película animada, que es esta que están viendo en este momento. Y es que es curioso, porque igual como lo hemos mencionado en otras ocasiones, las películas animadas tienen una influencia de la fuente original, del cómic dibujado por fulano y tal, entonces hacen el dibujo parecido. Aquí uno se encuentra personajes como el Pingüino, como el Acertijo, el Guasón, Harley Quinn, y son muy parecidos a la versión del videojuego. La historia prácticamente se trata de que Argus obviamente envía a Task Force X, ¿verdad? A Suicide Squad, para que encuentren al Acertijo, porque él tenía como una llave maya en el bastón de él, y ahí había información sensible, pero resulta ser que Batman llega primero, lo arresta y lo mandan a Arkham Asylum. Entonces, como está metido en Arkham, entonces se le ocurrió a Amanda Waller de enviar a Suicide Squad a que infiltrara, que se metieran, que entraran a Arkham Asylum para buscar ese bastón. Y desde luego, obviamente, Batman se da cuenta y ahí trata de frustrarles todo el plan, ¿verdad? Pero bueno, no voy a dar más información porque sería terminando de ser un spoiler. Deben ver la película. La verdad, la película a mí me gustó.
y la manera que presentan los personajes de todo es interesante y vale la pena, realmente por lo menos sacar el ratito a buscar la película y verla. Si le gustó el juego, madre, le va a encantar la No, la película. película es genial, la película es pero genial. A mí, bueno, Ujú. es que a mí, por ejemplo, me encanta mucho el personaje de Deadshot. Me parece un personaje muy chiva. Y por supuesto, bueno, pues, para los que vemos cómics y nos gusta Batman, creo que uno le gusta casi que todo lo que tenga que ver con el universo de Batman. Y esta película captura muy bien la esencia. O sea, La esencia, correcto. Ujú. captura la esencia de lo que es Batman y captura la esencia de lo que es el juego. Entonces, si te gusta Batman y no sos fan de los juegos, podés ver la película y te va a gustar, porque es una película del universo de Batman. Y si te Correcto. gusta el juego, pues con más razón lo vas a disfrutar, porque la película es genial. Y vamos a ver, yo creo que esto fue parte de lo que ocasionó en cierta manera el desaire que sufrió la película de Suicide Squad live action con Margot Robbie, Ok. porque esta película sale en 2014 y la película fue un boom para la gente que llegó, o sea, la gente que sí la vio y la gente que la compró. Yo soy uno de los que colecciona estas películas originales. La película sale y es un peliculón. Y cuando sale la película de Suicide Squad y anuncian el repertorio y vienen algunos de los personajes, vienen ahí, que son como los mismos y demás, y tienen pues, buen elenco y todo, dejaron la vara muy alta, básicamente. Y entonces mucha gente esperaba que la película live action fuera algo parecido a este producto. Y desafortunadamente no fue ni la tal vez tercera parte de lo que fue esta película, pero la película es buenísima. Es De hecho, es de excelente, las sí. Ujú. mejores para mí del universo animado, no, porque primero el tipo de dibujo es buenísimo, los Ah, sí. personajes, las actuaciones de los personajes son excelentes y la historia es muy, pero muy buena. De hecho, es tanto así que la película no es una película, vamos a ver, yo mencioné que era una película de Batman, sí, es del universo de Batman, pero realmente no es una película de Batman, es una película del universo, perdón, es una película del Escuadrón Suicida. Batman Correcto. sale, pero sale lo necesario para salvar el día, para poner al escuadrón en su lugar, pero la película es meramente del escuadrón, o sea, no es una película de Batman per se, o sea, es una película del escuadrón. Batman cumple su propósito, por supuesto, pero la película es del escuadrón y creo que eso es lo que lo hace muy atractivo, porque si bien es cierto, Batman es el mejor, es el personaje que más eh, vende en DC, y bueno, tanto así que lo que en algún video lo mencionamos, o sea, de Batman hay de todo. La mayoría de los Legos, por ejemplo, de DC tienen que ver con Batman. O sea, el canijo de Batman sale en todos los sets de Legos, por ejemplo. Fue el pegamento para muchas películas, hay cualquier cantidad de películas animadas de Batman, etcétera. Entonces, no es de extrañarse que es el personaje que más vende. Pero esta película, a pesar de que sale Batman, es una película de Escuadrón Suicida. Entonces, súper recomendada y buenísima. Dice Sí. Manuel que del 92 es Mortal Kombat. Ajá. Oh, creo que 92. tenemos Ahí una está. paradoja temporal, porque el señor dijo que ¿Por qué? jugaba a finales, él dijo que a finales de los 80 él jugaba Mortal Kombat. No, de eso, cualquiera se puede No, equivocar. es que eso es una paradoja temporal, seguro es que él venía del futuro. En fin, sí, sí, pero de 92, Y todo el sí, efecto pero buenísimo. mariposa. El efecto mariposa, se sabe. Bueno, yo creo que ya estamos llegando del final del programa, son las 7:58. Podemos hablar un día, digo, se me ocurre, podríamos un día hacer una reseña sobre esta película y la otra película también, que es como la segunda parte de Escuadrón Suicida, la que se llama Deuda Infernal, Hell to Pay. Oh, Hell to Pay. Sí, Podríamos sí, sí, hacer una mitad y mitad, ¿verdad? Como un 50-50, ahí un episodio hablando sobre ambas películas. ¿Qué calificación le das vos a esta película? Nada más como para tener una idea. Ay, caramba. Eh, la verdad no lo había pensado, pero si yo tengo que darle una calificación, yo le daría 8, la verdad. Sí, yo también. Bueno, yo sería un 8.5 lo que le doy. Ujú. Dice, bueno, aquí ¿Verdad? pone moneda de que nombre se está comenzando. Ajá. Y pone Manuel que dice, me equivoqué, perdón por nacer y tengo un por qué me equivoqué. No, tranquilo, tranquilo, para Tranquilo, eso estamos. Manuel.
Estamos Todos vacilando. estamos aprendiendo, hasta nosotros, no crean. No, No, no yo lo sí me sabemos. quedé con la duda porque yo dije, ¿será que hubo una versión anterior? Que es posible, ¿verdad? Digamos, yo conocí Sí. Street Fighter como Street Fighter 2, pero yo no sabía que Street Fighter, hasta tiempo después descubrí que Street Fighter el 1 era un arcade. Entonces, no, pues, son cosas que pasan. Usted sabe que es en broma, mi amigo. Bueno, no, de mi parte, entonces vamos cerrando. Invitarlos a que se queden con el programa de Broma y en Serio de Franklin Vargas y después chileamos. Acuérdense de seguirnos en Comic Factor CR, Voces por Media Calle. Activen las notificaciones para que lleguen cada vez que estamos al aire o que está cualquiera de los programas de Voces por Media Calle. Y de mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión. ¿Vas a ir a jugar, Fiebrazo? De fijo, ma. Es más, voy a sacar Arkham Asylum, voy a sacarlo, es más, voy a conectar el Play 3 y voy a jugar Arkham Asylum, porque ahí lo tengo. Ok, ya le llego, yo estoy a 20 minutos, dice Waze de tu casa, entonces ya llego porque me va abriendo la puerta. Ah, no, ma, cuarentena, ma, sorry. Vaya pidiendo litros, déjese de varas. COVID-19, ma, sorry. Bueno, digamos, muchas gracias. Saludos. Y dice Silvia Gutiérrez que muchas gracias, Silvia, también, y Marcia por acompañarnos. Que esté muy bien, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos.